Mire, yo les recomiendo que... Es impresionante. ¿Trabajaste? Bueno. Hacen eventos a veces. Bueno. Se alquila para hacer un evento. Claro, no es museo, porque es del círculo militar, entonces, pero uno puede hacer una visita guiada. Entonces, cuando uno ve eso, toma la dimensión del caudal de dinero que acumularon algunos, ¿no? Y nada más y nada menos que el dueño de un diario. Paz era dueño de La Prensa, el diario La Prensa, y se mandó a construir esa casa pensando en que iba a ser presidente de la nación, ¿no? Bueno, no pudo, pero digo, lo que vale la pena es ver esas mansiones, porque uno dice que todo esto para una sola familia y había tanta gente que se moría de hambre, ¿cómo puede ser esa cosa tan inequitativa, ¿no? Bueno, entonces lo que les decía, estos grupos de élite se van a vivir al Barrio Norte. Bueno, otra típica que yo no visité, pero la veo afuera, es lo que hoy es la Embajada de Francia, que está en la calle Cerrito, ahí donde termina 9 de julio, y era la casa de una de las familias de élite, y hoy es una embajada, y era una casa para una familia. Entonces, bueno, eso vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hicieron esas familias? Las casas que tenían en la zona sur, en estos barrios que San Telmo, no las vendieron. Se las dieron a un administrador. Le dijeron, bueno, alquílensela a los inmigrantes. Entonces, ese administrador no la alquilaba como una unidad unifamiliar. Alquilaba, ¿qué tal? Alquilaba una habitación a cada familia. ¿Está bien? Esa familia, constituida muchas veces por padre, madre y varios hijos, que no necesariamente habían llegado todos juntos, a veces había venido el padre con los 2 hijos varones mayores, y así fueron juntando el dinero para traer al resto de la familia. Supongamos que hay una familia compuesta por madre, padre y 2 hijos viviendo en una habitación. Si llegaba algún conocido del pueblo de Italia del que habían venido, en el acuerdo de que ayude a pagar el alquiler, se le daba un espacio, pero era un espacio, fíjate ahí, digamos, ¿no? Entonces se compartía el esfuerzo y el lugar. Entonces, todas esas familias compartían los lugares comunes. En este caso, era el patio, porque eran lo que comúnmente se denomina, se conoce con el nombre de casas chorizo, ¿no? Un patio central, las habitaciones todas dan sobre el patio. Y este tipo de vida donde a veces faltaba el agua corriente, donde la gente vivía sin nada, donde no había espacio, no había ventilación para cocinar, donde no había lugar para la higiene, ahí proliferaron muchas enfermedades. Este dato ténganlo en cuenta porque es uno de los elementos que observa el líder del Partido Socialista que fundado en estos años para empezar a trabajar por estos trabajadores, que fue Juan B. Justo. Voy a hablar dentro de un rato de esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto les estoy diciendo mucho, les estoy diciendo entonces que estos inmigrantes inmediatamente se transforman en mano de obra obrera, son el sector obrero, mal pago, explotado, y en muchos aspectos como discriminado, ¿no? Digamos, son el tano bruto, ¿no? Una cosa así, visto por la élite. Ahora, también hay un problema respecto de estos grupos de inmigrantes, un problema si lo miramos desde la voluntad del Estado de pretender construir la nación a partir de la confluencia de los que ya estaban con los que venían. Entonces, ¿a qué estaban apostando desde el Estado? A construir una identidad que aglutinara, pero es difícil porque, primero, es difícil aglutinar cuando
digamos, se margina o se explota, ¿no? Por parte de los que quieren construir la nación. ¿Cómo lo hacen? Yo ahora les voy a contar qué es lo que se hizo, pero no alcanzó. También es un problema desde el punto de vista del inmigrante, cuando ese inmigrante vive añorando volver a su tierra de origen y se mantiene en grupos compactos. Entonces se reúnen los domingos entre ellos para leer las cartas que reciben, para cantar la canzoneta de la tierra natal, para recordar a ver cómo se cocinaban los fideos. ¿Se entiende esto? Entonces hay un doble problema. Si ustedes me preguntan qué hizo el Estado en estos años, sobre todo a principios del siglo XX, para tratar de integrar, bueno, lo que hizo fue esto, es la receta europea. El tema de la educación fundamental. Ahora yo les voy a hablar, una de las leyes es la ley 1420. Ahora vamos a hablar de eso. A ver, yo creo que es el mismo problema que tenemos todavía ahora, ¿no? Que al estar analizado esto de la inmigración, no había ningún tipo de filtro para saber qué tipo de personas ingresaban, porque entraban ladrones o la resaca de los demás países. Yo creo que no. Acá el problema no fue que entraran ladrones. El problema con el que se encontró el gobierno o los sucesivos gobiernos es que muchos de los inmigrantes traían, digamos, una militancia política, por ejemplo, en el anarquismo, y empezaron a practicarla cuando vieron que sus derechos no existían. Entonces, lo que encontraron fue esta cosa de, bueno, me vinculo con el que tiene el mismo problema que yo, para tratar de... y formaron los sindicatos. De eso voy a hablar en un rato, ¿no? Pero ya te lo voy adelantando. El problema no... Habrá venido alguno que tuvo algún problema legal, no lo sé, pero acá el problema era ideológico, no era una de calidad de gente. El problema es que la forma de reclamar tenía un formato político que a la élite no le cuadraba, ¿no? Entonces yo les iba a enumerar qué cosas hizo el Estado para tratar de, más o menos, incluir, bueno, la educación. Hacer que la educación fuese... Esa ley 1420. 1420. Bueno, ya que estoy, la explico. Esta se dictó en la presidencia de Roca. El gestor, porque era el que estaba al frente de la Dirección Nacional de Escuela, fue Sarmiento, que ya venía pensando en esta ley desde hace años. Entonces, la ley 1420 se refiere a la escuela primaria. La ley 1420 decidió que la escuela primaria iba a ser obligatoria, gratuita y laica. El carácter laico se refiere a no obligar a ningún chico a recibir las nociones religiosas que estaban siendo sujetos a recibir los chicos, digamos, que iban a la escuela antes de esta ley, que no era obligatoria y que, digamos, en un cuadro donde la Iglesia monopolizaba la educación antes de esta ley. Fíjense que al hacerla laica, no es solamente proteger a los chicos, sino decirle a la Iglesia, bueno, ahora vos te vas a ocupar de lo pastoral y te desplazamos de este rol que venís monopolizando, ¿no? Ya que estamos completo la otra ley fue la ley de registro civil. Las dos a principios de siglo, ¿no? Las dos en esta presidencia, mirá, entre 1880 y 1886.
en los años, justo no me los acuerdo, pero creo que la de 1420 fue en 1884, y la otra ahí nomás. Pero, digo, en las dos, lo que está claramente que son leyes de contenido liberales, porque se está desplazando a la Iglesia de la responsabilidad estatal. Fíjense que hasta esta ley, quien llevaba el registro del nacimiento, los matrimonios y los decesos era la Iglesia. Entonces, de esa responsabilidad la corren y ahora es el Estado el que se ocupa. Entonces, volvamos a lo que yo les decía, ¿qué hizo el Estado para tratar de integrar a esas masas de inmigrantes? Bueno, entonces, si hacemos la escuela obligatoria, los padres tienen la obligación de mandar a los chicos a la escuela. Entonces, desde la escuela lo que se hace es generar una conciencia de apego a la patria a través de la enseñanza del himno, el amor a la bandera, todo lo que ya habíamos visto, ¿no? La construcción de monumentos y la enseñanza de la historia. Ustedes fíjense que esa construcción casi mítica de las figuras de San Martín y Belgrano eran prácticamente necesarias, si se quiere, para crear una conciencia, para generar los modelos de conducta, ¿no? Bueno, todo esto, hay otra cosa que empiezan a proliferar. Miren, es interesante esto. Se genera la ley 1420. Entonces, en los años sucesivos va a haber cada vez más gente que sabe leer y escribir. Por lo tanto, va a haber un nuevo mercado cultural para revistas, folletos, libros, ¿no? Y a partir de esas revistas y folletos y libros, también se va a tratar de generar esa conciencia nacional, ¿no? Hoy leía una definición para marcar la diferencia entre lo que es el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo es como el apego y el amor a lo propio, y el nacionalismo es exaltar lo propio a partir del desprecio por lo ajeno. Entonces ahí está como la diferencia, ¿no? Bueno, entonces hablamos del problema del inmigrante, y digamos, muchos de los pensadores de esta época se plantean, si uno lee los trabajos, bueno, ¿qué hacer con esos inmigrantes que en poco tiempo más, sobre todo a principios del siglo XX, van a plantearse como, o a presentarse como un problema? Ahora yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque son los fundadores de los primeros sindicatos. Esos sindicatos no van a estar reconocidos, digamos, legalmente. Los inmigrantes, claro. Por ejemplo, fueron los de tipógrafos, los obreros del ferrocarril, se llamó la fraternidad, los de panaderos. Y después, muchos de ellos, entonces, los inmigrantes están directamente vinculados con el sector obrero, y este sector obrero con el movimiento obrero. Ustedes piensen, pónganse en el lugar de estos obreros, ¿no? Que es lo más difícil, digamos, volver al ambiente de ideas que se manejaba en el tiempo que uno estudia. Porque uno hoy está convencido de un montón de derechos que ya, digamos, uno tiene, pero en este momento no había ninguno. Por lo tanto, el primero que levantaba la cabeza y convocaba a los compañeros a reunirse y a buscar una estrategia para defender los derechos, o para que le pagaran un peso más, o para que no los explotaran con el horario, ese era el primero que era perseguido, que era
echado o que llamaban a la policía y se lo llevaban preso, o que, por ejemplo, en la segunda presidencia de Roca, ya en el año 1902, se dicta la famosa ley de residencia, y la ley de residencia decía esto: será expulsado del país, es decir, deportado. Ustedes saben que la deportación es una figura que una vez que esa persona sale no puede volver a entrar, será deportado todo aquel extranjero que sea descubierto infragati en una actitud, esperen que me acuerde el término, bueno, no me acuerdo exactamente la palabra, pero la palabra se prestaba, ya me voy a acordar, la palabra se prestaba para una, digamos, para una interpretación tan amplia como para que si ese obrero estaba en la esquina hablando con los compañeros y el Estado consideraba que eso era alteración del orden. Entonces la alteración del orden es algo tan amplio que puede estar alterando el orden según el concepto de la policía. Entonces, bueno, y bajo esa figura hubo muchos deportados, ¿no? Entonces lo que digo es, el sector obrero fundó el movimiento obrero, y en este movimiento obrero también había militancia política. A ver, ¿qué diferencia hay? Yo soy una obrera, supongamos, ¿no? Entonces me puedo afiliar a un sindicato solamente para defender esos derechos que mencionamos, o además de defender esos derechos que son inmediatos. Esto que les digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la huelga para que nos paguen un peso más? Eso debe quedar ahí, en la voluntad del obrero, o además puede estar sumado a eso la militancia política. Que esto puede ser en un movimiento anarquista. Fíjense bien lo que puse acá, ¿eh? Yo no puse partido. El anarquismo no tiene partido político. O en el Partido Socialista. La mayor parte de los obreros, sobre todo los obreros no calificados, militaban en el anarquismo. Los obreros calificados, es decir, ese obrero que sabe leer un plano, ese obrero que tiene una formación, que trabaja, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Un obrero que maneja una máquina, ese obrero mayoritariamente se vuelca al Partido Socialista. El anarquismo ya habíamos hablado, ¿no? ¿O no? No. Bueno, el anarquismo es una ideología que surge también en el siglo XIX, paralela al marxismo. De hecho, los líderes del anarquismo se hicieron presentes en la Primera Internacional en 1864, y ahí se producen las disputas entre Bakunin, que era justamente uno de los creadores del anarquismo, y Marx, ¿no? Porque Marx lo que propone es, bueno, el obrero tiene que asaltar el poder y ocupar el Estado, desplazando a la burguesía, y Bakunin dice no, al Estado hay que destruirlo como a todas las instituciones burguesas. Bueno, dentro del movimiento anarquista también hay como matices, porque hay algunos anarquistas que apuestan a la actuación solitaria y a las reuniones democráticas donde lo que se comparte es, por ejemplo, la lectura de la teoría, se comparte, por ejemplo, la formación de un grupo de teatro o la formación de una institución, digamos,
obviamente no burguesa, pero educativa dentro de los militantes anarquistas para transmitir determinados valores a los hijos de esos obreros anarquistas. Y hay otro grupo que es más partidario de las decisiones conjuntas. Esos que son partidarios de las decisiones conjuntas son los que también se afilian al sindicato, porque el que es muy individualista y es partidario de la acción, digamos así, libre, no comparte la idea de afiliarse al sindicato. El anarquista que se maneja de manera libre, individual, considera que él debe actuar cuando las circunstancias se lo permiten. Tiene, digamos, a la vista, porque pasa por su camino habitualmente un hombre que puede ser presa de un ataque, que puede ser un militar, un político, un policía que con cargo o con responsabilidad o con que haya tenido alguna historia de represión, y ese es digamos, como el objetivo, ¿no? De hecho, fíjense que fueron manos anarquistas las que han asesinado a Ramón Falcón, a Francisco Fernando, el que hoy vamos a hablar, digamos, es el asesinato que dio el inicio a la Primera Guerra Mundial. Gabrielo Príncipe, ¿no? ¿Cómo? Gabrielo Príncipe, ¿no? Exactamente, que era un anarquista. Bueno, y además del asesinato, digamos, tienen otras formas de expresar ese disgusto, que es, por ejemplo, el sabotaje industrial, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Vamos por el Partido Socialista. El Partido Socialista en la Argentina lo fundó Juan B. Justo, en 1896. Bueno, Juan B. Justo era hijo de un inmigrante italiano y había llegado a estudiar en la universidad y se había recibido de médico. Y además de ser médico, seguía dando clases en la universidad. Un hombre muy inteligente, muy destacado. En los primeros años de su práctica como médico, atiende a enfermos provenientes de este sector, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta de que hay muchas enfermedades que se están transformando en epidemias que se podrían evitar si el Estado estuviera presente con políticas públicas sanitarias, ¿no? Entonces, como se da cuenta que por parte del Estado lo que hay es una indiferencia absoluta, le da lo mismo que la gente se muera que que vive, entonces funda este partido y empieza a reclutar para constituir la dirigencia del partido a los médicos jóvenes que estudian en la universidad. Por eso gran parte de la dirigencia del Partido Socialista son médicos. Bueno, con esto quiero decirle varias cosas, ¿no? Que la estructura del Partido Socialista en su dirigencia, acá, como en muchos otros casos, está lejos de ser lo que Marx había pregonado a los obreros, ¿no? Únanse, porque en realidad la fundación del partido tiene que ver con la sensibilidad de un grupo, digamos, burgués, digamos, ¿no? Un grupo de la burguesía con mucha sensibilidad social. Ahora,
esa dirigencia, que es de gente ilustrada, va a tratar de reclutar obreros, porque lo que quieren es mejorarle la vida al obrero. Ahora, les digo una particularidad de este Partido Socialista en la Argentina, fundado por Juan B. Justo, y es que no tiene en su agenda llevar a cabo una revolución. Es del tipo de socialismo democrático. Todo lo que hacían, lo hacían con muchísimo esfuerzo, porque fundan el partido y buscan, digamos, el lugar y el espacio donde funcionar, donde reunirse. Tienen un órgano de prensa que se llama La Vanguardia. Bueno, ¿para qué sirve un diario? El diario es el vocero de ese partido, ¿no? Es donde quedan plasmadas no solo las ideas teóricas, sino la interpretación cotidiana de la realidad. Desde el diario, esta dirigencia va haciendo un análisis de la realidad distinta al análisis que hace la gran prensa, que por lo general la gran prensa es el vocero de los sectores oficiales, ¿no? Entonces, acá hay una interpretación alternativa y la verdad es que uno lee La Vanguardia y da gusto ver cómo les dan y les dan y les dan. No solo a los gobiernos, digamos, de la élite, que me olvidé decirles una cosa, bueno, todavía no me olvidé porque todavía me falta esto. El partido político en el que está encarnada esta élite era el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Bueno, entonces la crítica no es solamente a estos gobiernos de élite y a este partido, sino cuando llegue al poder Hipólito Yrigoyen, la Unión Cívica Radical, de la que todavía no hablé, también, ¿no? Critican y critican y reclaman e interpelan por qué no hay una distribución más justa, por qué hay trampa en el manejo político, bueno, todo eso. ¿Qué otras cosas hacen? Hacen campañas, primero para que los obreros sepan leer y escribir, si es que no sabían. Segundo, una vez que saben leer y escribir, o muchos sabían, porque yo además les dije a ustedes que muchos de los afiliados al partido son obreros calificados, así que muchos ya sabían, lo que hacen son campañas para evitar las adicciones. La peor adicción que proliferaba entre los obreros era el alcoholismo. El alcoholismo era un producto de el mismo tipo de vida que tiene el obrero, que parece que no tiene otra alternativa que ganar mal, que tener una vida miserable. Entonces lo que encontraba cuando terminaba de su turno de trabajo era reunirse con sus amigos a tomar. Entonces, si uno mira La Vanguardia, miren, yo la consulté por otra cuestión, entre los años 1914 a 1917.